Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Viviendo del Cuento. Hoy de nuevo tenemos segunda parte de Back to Basics y de nuevo me encuentro con Manoli, señorita M. Hello. Y Lauri, que viene a escuchar y a explicarnos un montón de cosas súper interesantes. A poner risas A enlatadas. poner risas. Porque no sé si recordáis, en el episodio anterior estábamos haciendo un poco de cómo se enfrenta uno a un proyecto nuevo, como si fuéramos súper nuevos o como si nos hubiera olvidado que somos ilustradores. Entonces recibir una propuesta, valorarla, a ver si nos interesaba, aceptar o renegociar estas condiciones y empezamos el trabajo. Entonces, en un principio hablábamos de organizar el tiempo y planificarlo, y Laura nos había dejado caer por ahí de que utilizaba el Notion y queríamos saber, Laura, ¿cómo haces esto? Porque Manoli también es súper fan de esta aplicación para organizar su vida, su tiempo y todo. Fue Manoli quien nos lo descubrió, Bueno, Sí, yo a su vez los descubrí en YouTube de Apple Chicks, que es una chica que sigo. O sea, esto es conocimiento que se va traspasando de persona a persona. Entonces las dos os organizáis muy bien con esta aplicación. ¿Nos podéis explicar un poquito de qué va esta movida en la que podéis personalizar absolutamente todo, hacer cuadritos, poner dibujitos? Bueno, es un poco como si te hicieras una web, ¿no? O algo así. Entonces, yo en cada proyecto hago una paginita y pongo en plan, pues las condiciones, en plan la fecha de entrega, todo. Y luego, pues, pongo en plan cuántas páginas van a ser, ¿no? Y en plan, porque puedes hacer listas. Entonces, te hago una de bocetos, bueno, creo que es como Manoli, básicamente. Y entonces, claro, a medida que vas completando tus páginas, pues vas tachando las páginas de la lista y luego para la fase de color, pues igual. No sé si Manoli lo hace. Yo imagino que más Vais organizado. controlando, digamos, el Sí. proceso del proyecto. Notion está diseñado básicamente para equipos de personas que tienen que trabajar conjuntamente en proyectos, ¿vale? Entonces, tienes el formato web y el formato aplicación, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo uso en aplicación porque lo puedes tener en el móvil, en el ordenador, donde sea y está conectado, ¿vale? Entonces, en Notion tienes como páginas en blanco, puedes crear páginas en blanco y en esas páginas puedes incluir desde un calendario hasta una lista de tareas, incluir enlaces de páginas web. O sea, es inabarcable la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y una de las utilidades que más se usan es la de gestionar, pues eso, grupos de personas, porque al final cada persona puede acceder al mismo Notion y puede, pues eso, añadir cosas. Y entonces hay muchos grupos de trabajo que utilizan Notion para sus historias de trabajo. Entonces, yo lo utilizo también, pues, sobre todo para mi día a día, no tanto para proyectos única y exclusivamente, sino para mi día a día. En plan, pues, ¿qué tengo que hacer hoy? Pues tengo como una plantilla que tiene toda la semana y de un vistazo yo veo la semana. Es como una especie de bullet journal, lo mío, pero digital. Y luego pues incluso tengo una parte que es más personal donde anoto cosas de deberes de la psicóloga, tengo una que es como donde me apunto cosas que me gustan de YouTube. Quiero decir, el uso que le puedes dar es, bueno, no sé, abarca Sí, mucho. es como una agenda personal completa. Sí, es como una agenda que puedes convertir en muchas cosas distintas. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, una de las cosas que utilizo en Notion para organizarme los proyectos es en el calendario. Lo primero que hago de todo en el calendario es colocar las fechas de entrega, que en mi caso es entrega de boceto de cubierta, fecha en la que me envían los cambios de ese boceto, entrega de cubierta a color y luego ya entrega de bocetos de interior, la fecha supuesta en la que me envían el feedback, cuando yo los tengo que volver a enviar
y luego entrega de originales a color. Y en mi caso, para Estados Unidos, posibles cambios una vez realizado el color, que los hay a veces. ¡Guau! ¡Qué rollo eso! Sí, son Qué muy rollo. mínimos, pero los hay. Ujú. Y tú para esto utilizas la Huillón en la medida de lo posible para facilitar esos cambios. Sí, claro, yo todo es digital ya. Ujú. Todo es digital. Entonces, Laura, tú también te organizas de una forma similar Sí. los proyectos, ¿no? Sí, yo creo que igual. Yo una vez que he colocado en el calendario las fechas, me cojo una especie, me hago en Notion una especie de lista que tiene como varios checks y tiene varias columnas. Entonces, en una columna pongo bocetos, en la otra cambios, en la otra color. Y me voy haciendo filas y cada fila es página 1-2, página 2-3, página... ¿sabes? Quiero decir, Sí, como sí, que... sí. Y cada vez que voy marcando un check, voy viendo qué progreso llevo del proyecto. Pero creo que antes de ponerte a hacer una lista y ver y marcar los checks y tal, tienes que como que cogerte un calendario y decir, vale, ¿cuánto puedo tardar en hacer, por ejemplo, en mi caso, para los últimos libros que estoy haciendo para Estados Unidos, lo normal es que los libros tengan de 100 a 105 ilustraciones. Aquí, o sea, por favor. Madre mía, ¿eh? Son en grises y algunas son muy pequeñas. Pero bueno, al final son 100 ilustraciones. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 5 semanas para entregar 100 ilustraciones, tengo que ponerme un objetivo diario. Ujú. Claro, Entonces, eso es bueno, pues muy apropiado, ¿no? pero yo me organizo teniendo en cuenta que si tengo 5 semanas, que esos son teóricamente 5 días laborables por 5 semanas, que son 25 días, si no he multiplicado mal, Sí, vamos a quitar un par de días, ¿vale? Por si yo que sé, un día estoy mala o un día me Claro. surge un problema, entonces tengo que dividir 100 ilustraciones no en 25 días, sino en 22, ¿vale? Porque puede que un claro. día, puede que un fin de semana digas, bueno, mira, este fin de semana, ya que voy justa, pues voy a trabajar el sábado o el domingo, que todas lo hemos hecho, pero puede que un miércoles, que se supone que tienes que hacer 8 ilustraciones, pues te surja un imprevisto y no puedas hacer esas 8 ilustraciones. Claro. Una pregunta, que es que como me ha pasado a mí, que si por ejemplo tú tienes tu calendario, ¿no? Pero claro, tú has entregado ya los bocetos, la fase de boceto. Entonces te mandan unos cambios, tú haces esos cambios y se los mandas. Si luego ellos tardan un tiempo en contestar. Entonces ese tiempo es tiempo que se resta. Claro, si se retrasan en contestarte, tú te retrasas en entregar. Vale. Claro, porque aquí ya estamos otra vez con, vale, la editorial ha incumplido el contrato. Tenía que contestarte antes del día 15, porque tú el día 25 tienes que entregar no sé qué, o a lo mejor el día 20 tienes que entregar esos cambios, pero es que el día 15 aún no te ha entregado, no te ha dicho qué cambios tienes que hacer. Y estamos ya a 19. Y aún no te he dicho qué cambios tienes que hacer, pero tú los tienes que entregar ya mañana. Pero esto ya ha cambiado Claro, pero no ya ha los cambiado el tienes que entregar contrato. Yo mañana. imagino que son fechas que aunque tú tienes que cumplirlas, siempre hay margen de flexibilidad, ¿no? Sí. Y sin embargo, lo marcan mucho, porque incluso en el contrato pone que si tú no cumples las fechas, puede cancelarse el proyecto. A Y ver, incluso, pero también hay que decir que los contratos generalmente utilizan un contrato modelo que lo cogen y cambian solo Ya, el nombre de pipipi papá con dirección pipipi papá, quiero decir, hay un montón de vale. cláusulas que son generales, quiero decir. Yo creo que en casi todos mis contratos se han movido las fechas de entrega, pues porque ellos a lo mejor han tardado más en dar el feedback y entonces pues a medida que se va avanzando en el proyecto, tú te vas comunicando durante todo el proyecto con el editor y en un momento te dice, mira, pues al final la fecha de entrega, ¿qué te parece este día? Y eso a lo mejor Ujú, no está no coincide con el contrato. ya.
Pero quiero decir, obviamente, si tú entregas unos bocetos y estás a la espera de las modificaciones y la editorial, por lo que sea, no te contesta, esa supuesta fecha de entrega tuya de los bocetos modificados se va a mover, obviamente. Claro, claro. Está bien saber eso, ¿eh? Sí, sí, claro. O sea, al fin y al Entonces, cabo, y luego ya en tu calendario, pues ya lo tienes que ir ajustando y todo eso. claro, realmente es una comunicación que debería ser como que se fuera adaptando a las necesidades de ambas personas. Al fin y al cabo, tú estás por tu lado, pero a lo mejor esa editora también tiene que pasarle esos archivos a otra persona. Esa persona a lo mejor tiene gripe, no ha podido mirar, no lo ha podido comprobar. Tampoco es, digamos, responsabilidad directa de esa persona. Son un equipo. Igual tiene que mirarlo la escritora y no ha contestado. Quiero decir, hay muchas personas que a veces tienen que ver esos bocetos o esas propuestas y bueno, pues se ralentiza un poco todo. Entonces, bueno, mano izquierda con todo este asunto. Eh, Hemos hablado de los bocetos, del calendario que muchas veces, bueno, que se tiene que organizar en cuántas ilustraciones por semana, por día tengo que hacer para cumplir estas fechas. Manuel ha hecho mucho hincapié en eso. Los posibles cambios. Sí, o sea, son como varias fases. Es decir, primero te van a pedir, bueno, no sé si a vosotras os ha pasado, pero a mí normalmente lo primero que me piden es la cubierta del libro. Sí, a mí esto es algo que me inquieta mucho porque yo normalmente no suelo, en mis propios proyectos, no suelo tener la cubierta hasta el final. Entonces, claro, empezar por la cubierta cuando no sé prácticamente nada del libro, muchas veces, o sea, no me he metido aún en la historia, a veces me saca un poco. O sea, no, a vosotros nos pasa, o sea, yo sé que es lo normal. Es una cuestión de marketing. Ellos necesitan la cubierta para incluir el libro en los catálogos, Sí, en, sí. en las ferias de, pues eso, Feria de Bolonia, ese tipo de cosas, y, Sí, y sí, sí, darle promoción. entiendo por qué se pide antes, pero a nivel personal no os molesta que os pidan antes una portada de algo en lo que prácticamente no habéis más que leído en No, diagonal, ¿no? no. A mí sí que me molesta un Yo de poco. hecho he hecho un montón de cubiertas sin saber de qué va el libro. Buah, a mí es que a mí eso me agobia un mogollón A mí, porque a mí me siempre, pasa como Eva, me parece como raro, ¿no? Porque es No, sí. como, O sea, yo, es bueno, decir, cuando termino el libro siempre pienso, podría haber hecho una cubierta mucho más acorde con lo que... Porque seguramente ya he dibujado el personaje unas 30 veces, y entonces ya entiendo más al personaje o yo qué sé, me siento a ver, a más ti cómoda antes de haciéndolo. hacer, a ver, antes de hacer en la cubierta habrá quizá un diseño de personaje, que eso es la... claro. A ver, las fases generalmente son, si es una serie de libros o es un libro que tiene unas características muy especiales o un personaje muy, muy, muy concreto. Por ejemplo, yo he hecho libros de animales donde ninguno era personaje principal, Ujú. pero si es un cuento o hay un personaje principal, seguramente lo primero, el primer contacto o la primera cosa que tengas que dibujar es un pequeño diseño de los personajes. Eso es lo primero. Ujú. ¿Vale? Después de ese diseño de personajes harás una cubierta. De esa cubierta normalmente tienes que presentar, si ellos tienen muy claro lo que quieren hacer, habrá un boceto, un único boceto de esa cubierta, pero si no, lo normal es presentarles un par de propuestas de cubierta. Lo que yo Ujú. hago son pequeñas miniaturas para calcular más o menos la distribución de la composición y de las miniaturas que me gustan, a lo mejor hago 4 o 5 miniaturas y de esas 4 o 5 miniaturas hago 2 de ellas en boceto. Mm. Y entonces se la envía. Si aceptan una o si aceptan una pero quieren cambios, se realizan esos cambios y después se hace una cubierta a color. Vale. Hay una Ellos posibilidad, normalmente te pasan la plantilla, te dan sí, algún tipo... ellos te pasan una maqueta que generalmente pues tiene el título colocado, los nombres de los autores colocados y tú tienes la sangre. La sangre es súper importante, jamás os olvidéis de la sangre. La sangre colocada en el documento y entonces tú ahí ya podrás trabajar en el PSD final, que es archivo de Photoshop.
Eso es como lo primero. Y después están los bocetos del interior del libro. Ujú. Y os hacéis como una plantilla vosotras, en plan vais colocando, o sea, si os han enviado, por ejemplo, un PDF con la maqueta de dónde irá el texto y todo eso lo vais colocando en un documento cada uno en un PSD o cómo lo hacéis. Depende del tipo de libro. O sea, los álbumes ilustrados, que son dobles páginas en su mayoría casi siempre, yo me las voy colocando en una sola página a nivel de miniatura para poder ver el recorrido de la narración. Es decir, la composición de las páginas, todas juntas. Pero, por ejemplo, para un libro tipo Barco de Vapor, tú ya tienes designado el hueco en el que tienes que ilustrar. Y, por ejemplo, en mi caso, los que estoy haciendo para Estados Unidos, tengo incluso una pequeña descripción de lo que quieren en cada hueco. Es decir, queremos que salgan 2 personajes haciendo tal acción, pipipi, papá. Ujú. Entonces, yo claro, en el caso de estos libros, yo no me monto la maqueta página por página para verlo junto, porque ellos ya tienen muy claro qué es lo que quieren ver en cada hueco. Yo en el que es similar a Barco de Vapor, sí que la maqueta ya te la daban y no podías cambiar mucho, pero en el álbum ilustrado sí que te deja, o sea, puedes cambiar el texto donde tú quieras, como tú veas, que mejor te venga, y esa parte a mí me gustó más que el texto venga. Incluso en el de Barco de Vapor te dicen esto tiene que ser una página completa, una doble completa con fondos, aquí va un detalle, aquí va media entera. Y en el libro ilustrado pues sí que te dicen, en el álbum ilustrado pues sí que te dicen un poco llena la página como tú la veas, porque entiendo que habrá gente que, bueno, pues como en todos los trabajos un poco creativos, pues a lo mejor digan esta página necesita más, yo qué sé, y tiene que ir entera dibujada, y en otras a lo mejor pues la composición propia de la página te... Generalmente tú siempre vas a tener antes una maqueta tanto de cubierta como de la tripa y no vas a tener tú que montar la distribución de texto y de imagen. Depende, porque también yo he hecho algún libro en el que yo he decidido dónde iba el texto, en qué parte iba el texto. Sí, Lo que pasa es que eran libros con muy poquito texto. Exacto, con muy 2 poco líneas texto. o 3 a lo sumo por cada doble página. Entonces, generalmente tienes una fecha de entrega de todos los bocetos de interior y una vez tú has entregado todos esos bocetos, se hace una revisión de todos esos bocetos y te envían los posibles cambios que quieran de cada doble página o de cada página. A mí esa fase me hace, ya sé que es un poco pesadilla, pero me hace gracia esto cuando recibes normalmente el PDF y con los comentarios. Y porque es que me ha pasado alguna vez, bueno, con lo de Bright, que a lo mejor hay varias personas comentando, ¿sabes? Y es en plan, una dice una cosa, la otra dice otra. Bueno, a ver. No, hay que decir que no hay que venirse abajo porque de repente veas un tochaco de email en el que te piden 14.000 cambios. Es decir, es normal. Es lo normal. Es muy normal. Lo normal además es que tú hagas esos cambios y no te vuelvan a pedir nada más. Sí. A veces puede pasar que te pidan un cambio sobre un cambio porque no acaban de tener ellos claro ni siquiera las cosas, pero generalmente es lo normal recibir. Lo habitual es que te pidan cambios. No significa que eres peor ilustrador, que eres menos profesional, es simplemente una parte más de nuestro trabajo. Además, ellos ya han visto tu trabajo previamente, o sea, no están haciendo ningún experimento contigo. También otra cosa que Manoli muchas veces nos comenta, y es que en Estados Unidos le piden siempre que abra los ojos todos sus personajes. No yo, mis personajes. Sí, no, Manoli no. Manoli tiene los ojos abiertos. Menos cuando duerme, vamos, imagino. Pero en el caso de sus personajes sí que... Bueno, sí que le piden... pasa una cosa curiosa porque, vamos, es mi experiencia, ¿eh? Yo no sé los ilustradores que nos estén escuchando que hayan trabajado también para Estados Unidos, pero hay 2 cosas que son
muy habituales en los libros, y es una, que te pidan que no te flipes con la expresividad de los personajes. Es decir, a mí me han llegado a decir, bájale el tono un poquito. Bajar el tono porque está o demasiado sorprendida, o demasiado asustado, o demasiado emocionado este personaje. Entonces, Señorita M, sus niños consumen cocaína, por favor. rebájale un poquito. Y, Sí. y luego que le abra los ojos absolutamente a todos los personajes. Ojo, no me ha pasado en todos los proyectos. Por suerte, en uno de los proyectos puedo hacer prácticamente lo que quiera. Pero en el otro envié los bocetos de la tripa y recibí un PDF quizá con 17 notas que simplemente era open eyes, open eyes, open eyes, porque yo estoy acostumbrada a poner personajes, pues yo sé, que se están riendo mucho, entonces cierran los ojos, Claro. o que Claro. están, yo qué sé, cerrando ojos. Y Sí. no había ni un solo personaje en ese libro que tuviese los ojos cerrados. Y yo pensaba, bueno, pues nada, pues esto es así. Pues qué curioso, ¿eh? Sí, Sí, y sé de gente que también le ha pasado. Bueno, no... Que aquí eso tampoco lo miran tanto, porque si el personaje está pensando en algo o en soñación o incluso como dices, ¿no? Alegría, es muy común que el personaje salga con los ojos así como en arquito, ¿no? Sí, no Es sé, o súper, súper sea, común. ya te digo, me ha pasado en uno de los proyectos, sí, en el otro no, en el otro me han dado toda la libertad para que me flipase, pero creo porque son líneas editoriales distintas y son un poco productos distintos, pero es como, la sensación es como Sí, no seas tan expresiva. expresiva, exacto. Es raro porque normalmente, bueno, al menos a mí lo que suele pasar es que te digan, bueno, pues una expresión más dulce, más expresivo, más no sé qué, Sí, y que te pidan... pero más dulce no tiene por qué significar más intensa. Ya, A lo ya, ya. mejor hago un personaje que está muy emocionado y está ahí con los brazos ¡ah! Y es como, vale, que siga estando alegre, pero no tanto. No tan dinámica. Que esté como posando, que no esté en plan, ¡ah! Sino, hey, hazme Sí. una foto para Instagram. Ese tipo de... Es súper curioso, es súper, súper curioso esto. Bueno, estamos ya en los finales, ya nos han pedido los cambios, ya hemos hecho los cambios, hemos cumplido las fechas, lo estamos consiguiendo, estamos en los finales de color. ¿Cómo hacemos los colores aquí? Lauri, ¿tú cómo te pones a dar color al asunto? Bueno, yo siempre empiezo por el fondo, o sea, de detrás. Pero sí que es verdad, Laura, que a ti te pasó que para una serie de Sí. libros te pidieron unos colores específicos, ¿no? Una gama de colores. Ah, sí. Sí, a veces alguna vez me ha pasado que me han pedido, pues eso, que tenga unos colores, una gama de colores específica, entonces pues nada, te haces una paleta que tenga esos colores parecidos, porque a lo mejor te han enviado unas ilustraciones que quieren que sea así, y, y primero eso, y porque es que a mí lo que me pasa es que normalmente hago mejor los colores demasiado pastel o un poco así apagados. Y los libros infantiles es ahí rave, ¿sabes? Los colores tienen que ser que te sangran los ojos a veces. Es No sé si os verdad, ha es verdad. pasado a vosotras eso. O sea, yo Bueno, Que os también soy piden más colores preferente más... de... A mí me gustan también los colores más desaturados, pero estoy intentando meter algún color más saturado Sí, últimamente por este motivo. Pero Manoli creo que es la experta en meter colores saturados que pensamos, esto es imposible, Manoli, es imposible que esto acabe bien. Porque esto parece, o sea, me va a dar epilepsia. Y ¡pum! O sea, no sabemos cómo, pero ahí está Manoli consiguiendo que algo encaje ahí. que encaje. Sí, sí. una de las cosas que yo suelo hacer eh, para los libros a color que estoy haciendo para el extranjero es hacer una prueba de color. Es decir, pero de la cubierta, es decir, De la cubierta. de la cubierta. Antes de hacer la cubierta final a color,
cuando ya me han aprobado el boceto de cubierta, yo les hago un par de propuestas de color. Es decir, mira, ¿qué te parece? Pero no de color final, sino un boceto de color. Es decir, mira, aquí una mancha, aquí otra mancha, aquí otra mancha. Más o menos que tú entrecierres los ojos un poco y más o menos veas cómo iría la gama de color de la cubierta. Entonces, esto me ayuda primero a no hacer un color final y luego comérmelo con patatas porque no les gusta. A mí es que eso me ha pasado un montón de veces. Yo creo que en todas las portadas me aprueban el boceto y el color nunca mando prueba de color y es algo que es que tengo que hacer porque además te sirve mucho a ti también. Y sin embargo siempre la cago con eso. Nunca se me ocurre mandar prueba de color ahí. Y me las he comido todas, ¿eh? O sea, me he comido con patatas, todas las portadas he tenido que hacer cambios. Cuando tú envías el test de color y te dicen, ay, mira, pero es que estos colores, hace poco hice una cubierta y lo mandé y me dijeron, mira, es que los queremos un poquito más vivos, un poquito más saturados, un poco más tal. Y me mandaron muestras de mi propio trabajo para decirme, mira, queremos que sea un poquito más como esto que hiciste. Entonces yo me limité a coger muestras de color de esos trabajos e ir montando mi nueva muestra de color con colores de ese tipo. Y les gustó y al final simplemente teniendo ese esquema básico de colores y esa prueba básica de colores, yo ya hice la cubierta final. Eso por un lado te ayuda a no tener tantos problemas, como dices tú, Eva, cuando envías la cubierta final a color. Y luego por otro, a la hora de colorear los interiores del libro, tú ya sabes por dónde van a ir los tiros. ¿Crees que un buen consejo sería, vamos a intentar facilitar los cambios en la medida de lo posible y minimizar tu trabajo? Porque cambiar una portada de color cuando ya la has hecho y ya la has mandado es una patada en el culo. Cuando realmente hubiera sido súper sencillo mandar ese esquema o ese boceto de color todo un poquito rápido para ver por dónde iría y que ellos te dijeran, mira, pues el tejado en vez de este color, en vez de rojo, un poquito más naranja. Porque claro, tú cambias ese rojo a un naranja y ya no te combina con otra cosa. Todo se monta a través de la diferencia es que un boceto de color para mí es un archivo PSD simplemente con una capa que es la línea del boceto y otra capa que es donde yo pongo todo el color en una misma capa, en plan cojo un pincel gordo y pinto y hago cambios, o sea, no significa que, o sea, es como un boceto y de hecho lo hago súper pequeño, lo minimizo para verlo en pequeño y no tener que estar preocupada de ningún detalle. Entonces, no es lo mismo hacer cambios sobre un test de color que son 2 capas que no un PSD final de cubierta que en mi caso puede tener perfectamente 140 capas. Claro. Entonces, siempre hay que buscar simplificar tu trabajo y su trabajo y ponerlo fácil a ambos. Claro. Que a ellos tampoco les resulte difícil pedirte esos cambios. Porque es muchísimo más sencillo cambiar, o sea, darles 2 o 3 opciones de bocetos de color, como dice Manoli, muy grosso modo, que luego tener que cambiar pues 150 capas. Yo la verdad es que suelo usar muy pocas capas para dibujar, no suelo pasar de 14. Sea, pero también es habitual, ¿eh? Pero aún y así no es lo mismo hacerte una idea general que cambiar un archivo final. Entonces, lo que son los archivos finales, generalmente, yo empiezo a colorear, como decía Laura, por el fondo, ¿verdad? Que has dicho que empezabas por el fondo. Y luego vas coloreando hacia el plano más delantero. Yo normalmente hago capa fondo, capa los detalles intermedios, capa personaje, grupos de capa, porque lo pongo todo por separado. Pero quiero decir, hay muchas veces en que hay editoriales que te piden por separado los elementos, o sea, un PSD por capas, porque luego ellos cogen el personaje, lo meten en una promo, este tipo de cosas. Entonces hay veces que te van a pedir en el mismo contrato que los archivos que tú entregues sean PSDs por capas. Sí. ¿Vale?
Exacto, esto también es importante. Me acuerdo que creo que tuve una conversación con Esther Gili de esto, que también era importante eso, ¿no? Enviar los archivos finales con capa fondo, capa personajes, capa la más, digamos, delantera, o si hay algún objeto que ellos puedan. Es que luego a lo mejor puede ser que quieran animarlo. Bueno, eso te lo dirían, ¿eh? Sí. Sí, Pero a mí ya me ha pasado varias veces esto de que piden que todo separado. Entonces ya del principio yo ya me organizo un poco las carpetas en plan... También si te piden separadas las cosas, calcúlalo si el presupuesto te sale a cuenta. Ya, claro. Porque es quiero verdad. decir, no es el mismo trabajo hacer en la capa línea, si tú haces ilustración con línea, no es lo mismo hacer capa línea y capa color Claro, que no capa línea fondo, capa línea objeto, capa línea personaje. La nariz en una capa, los Claro, ojos si en se va a otra, la boca. animar, claro, si se va a animar, el personaje tiene que tener capa cabeza, capa pelo, capa ojos, capa nariz, capa boca, Los brazos. los Madre brazos mía, es que... separados por segmentos. Entonces, todo eso tienes que calcular que te vaya a salir a cuenta en el presupuesto. claro. Y si no, negociar. Ujú. Sí, sí, O sea, a mí me totalmente. tocaría un poco la moral que me pidieran animar. Porque ya digo que yo utilizo muy pocas capas, utilizo pues eso, no más de 15 a 20 capas por doble. Entonces, claro, normalmente sí que voy haciendo mucha copia de la imagen, pero Ujú. no deja de ser como si me lo dijeran luego me fastidiaría un poco. O sea, por eso es importante, como comentábamos en el capítulo anterior, revisar bien las condiciones y tener clara antes de ponerse a trabajar qué es lo que estás haciendo, que es algo súper importante. Bueno, ya hemos enviado los archivos finales, está todo como Dios manda, todo lo está súper enviado, hemos tenido en cuenta la sangre, hemos tenido en cuenta absolutamente todo y viene facturar la segunda parte de nuestro Dinero. trabajo porque acabamos entregando ya nuestro proyecto que seguramente tenga que estar en imprenta en menos de 5 días porque es así como funciona. Poco tiempo. A mí siempre me ha pasado que es como rápido que está A la ver, también te máquina digo que caliente. generalmente las editoriales te dicen, sí, 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 no te podemos dar más días porque enviamos a imprenta a tal día. A veces es un Ya. poco mentirijilla, ¿eh? Pues, A pues veces me las tienen, cuelan muchas a esas, veces sí, sí. tienen más margen, lo que pasa es que no quieren pillarse los dedos. Ah, amigo. A mí me las han colado así siempre Bueno, a y he ti y a quedado todos nos lo cuelan. A ver, madre mía, está sí que trabajando por la noche. podemos decir que facturar la segunda parte, básicamente las cosas a incluir en la factura son las mismas que las de la primera parte. Hay veces que, bueno, facturar un libro ilustrado implica facturar el importe que corresponda. Si es el 50% de ese presupuesto, pongamos, si eran 1.500, pues 750 euros, ¿no? Y de esos 750 hay que restar el 15% de IRPF, que es el del impuesto que la propia editorial va a ingresar al Estado por ti. En una factura de libro ilustrado no existe el IVA, porque el IVA, o sea, las obras artísticas que generan derechos de autor y que se basan en la cesión de derechos de autor no están obligadas a incluir el IVA. Entonces tú tienes que poner en tu factura un epígrafe al final de la factura correspondiente a la ley de exención de IVA. Entonces tú cobrarías esos 750 en esa segunda parte menos el 15% de IRPF. Y eso luego en la declaración de la renta en mayo-junio es cuando se equilibra y vemos a ver si te sale Sí, a devolver, exacto. si te sale a Seguramente si no pagar. has llegado a X ingresos, cuando haces la declaración de la renta, ese 15% te lo van a devolver en la renta. Yo de Entonces, todas formas, bueno, perdón. nada, digo que hay editoriales que te hacen incluirte en este tema que os conté en el episodio anterior del registro de proveedores y luego que tienen unos códigos especiales que tú tienes que incluir en la factura, en plan, ilustraciones para proyecto con número de registro pipí, 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 que es un número Mm, interno que ellos tienen. ujú. Eso sobre todo es en las editoriales grandes.
que tienen muchos libros. Entonces, bueno, el tema es que tú facturas con fecha pues, a la entrega de boceto final, o sea, de original final, y a esperar que te paguen esa segunda parte. Y entonces ya no volverías a tener relación con la editorial hasta que no hubiese el resumen anual de royalties. ¿Qué te dirían? Te faltan 700 años para cubrir este anticipo. Gracias por participar en nuestro juego diabólico. Bueno, también no hemos dicho que en el contrato está estipulado cuántos ejemplares de ese libro te van a enviar. Es verdad. Como autora. Sí, normalmente te mandan entre 5 y 10, ¿no? Sí, bueno, depende. Entre 5 y 10. Vale. Esos libros se los das a tus amigas, se los das a compañeras, a tu familia, te los guardas de recuerdo, todo muy bonito. Bueno, chicas, yo creo que hemos hecho una vuelta a los básicos muy completo. Por favor, de nuevo, si queréis dejarnos alguna pregunta, alguna cuestión, algo que nos hemos dejado a mitad, por favor, preguntadnos. Recordad siempre renegociar las condiciones, no tengáis miedo a pedir alguna cosa o algún cambio si creéis que no es correcto. Siempre, antes de ponerse a dibujar, antes de coger un lápiz, ved muy bien todas estas condiciones y lo último es trabajar a gusto, buena relación y buena comunicación con vuestra editor, editor, y por favor siempre facilitar los cambios para vosotras y para vuestro cliente, para que no acabéis todos con ganas de pegaros un tiro. Es lo más sencillo posible, la medida de lo posible. Y nada, chicos, luego a merendar por ahí un cacao lat y a disfrutar de esos 500 euritos que os han costado 2 meses y medio de conseguir. Y no trabajáis los fines de semana. Nada, los fines de semana ni a partir de las 8 de la tarde. Sí, pues. Bueno, pues muchísimas gracias a las dos por de nuevo estar aquí. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Chao. First time that I felt this weight on me. Yeah, I was only 15. And just like the first time in that teenage misery. Yeah, I wish things were as easy. Save the day. Yeah, I might change the world. Things will be fine. Things will be fine. The sooner you tell someone, the better you will feel. So please put your trust in me. As soon as you do, I'll say when I've made up my mind. You know, things will be fine. 'Cause I might save the day. I might change the world. You could be the one to drag me out this hole. Yeah, I might save the day. Yeah, I might change the world. But I need you the most. Yeah, I need you to hold. Things will be fine. Things will be fine. Things will be fine.
try to forget that I was only